Bien, bueno, como sabéis hasta ahora, lo que hemos visto ha sido el diseño de controladores PID en dos temas diferentes. Bueno, vimos un primer tema que los analizaba, que era el tema 6. Y tanto en el tema 7, mediante técnicas experimentales, como en el tema 8, mediante técnicas basadas en modelo, hemos visto el diseño de controladores PID. Bueno, esos controladores PID los hemos puesto en marcha en sistemas simulados que estaban sometidos a ruidos de medida, a perturbaciones, etc. Bueno, hasta ahora también es verdad que esos controladores los analizábamos de forma independiente, como si estuvieran ellos solos en el sistema. ¿Sí? No. Sí. ¿Ahora se oye mejor? ¿Ahora se oye? ¿No? Ey. ¿Se oye ahora? ¿Subo más? Vamos a ver. Vale. Arranco de nuevo. ¿Ahora sí que se oye mejor el micrófono? ¿Sí? No sé. Bueno. ¿Así? ¿Mejor? Vale. Bueno, vamos a ver. Como os comentaba, hasta ahora hemos visto temas para el control de sistemas mediante controladores de tipo PID y vimos un primer tema donde lo presentábamos con mejora frente a un control tipo relé y analizábamos cuáles eran las prestaciones. Éramos capaces de predecir mediante algunas expresiones cuándo tendríamos error nulo de seguimiento, error nulo ante la presencia de perturbaciones. Vimos la manera de evaluar la velocidad de respuesta, las prestaciones frente al rechazo de perturbaciones, las prestaciones con respecto a la amplificación del ruido, que era un problema. Y en el tema 7 y en el tema 8 estuvimos viendo técnicas para diseñar esos controladores PID. En el caso del tema 7, mediante técnicas experimentales, donde cogíamos un sistema y los citábamos de alguna forma, bien con una entrada de tipo escalón o bien con un control tipo relé, y tomando mediciones de qué había pasado tras esa excitación del sistema, habían unas tablas de algunos autores que nos daban directamente un controlador PID. Interpolando entre las tablas de los diferentes autores de la bibliografía, obteníamos controladores más rápidos, menos rápidos, que amplificaban más el ruido, que lo amplificaban menos, que eran más robustos, que eran menos robustos, es decir, más tendentes a oscilar. Y luego, en el tema 8, lo que hemos visto es la forma de cuantificar el término de la robustez a partir de la técnica de modelado de la respuesta en frecuencia. Y definíamos la robustez en términos numéricos como la distancia al punto -1 del diagrama de Nyquist del producto de C por G, del controlador por el proceso. Y a partir de esa idea teníamos toda una técnica de diseño basada en la respuesta en frecuencia que conseguíamos lo mismo que con técnicas experimentales. Poder fijar robustez, poder fijar amplificación del ruido y poder fijar velocidad de respuesta
de alguna manera. Bueno, eso no quita que cuando las perturbaciones son los elementos principales, las variables principales, las señales principales que actúan sobre un proceso, los controladores PI y PID que hemos visto, pues tienen las prestaciones que consiguen tener. En ese caso nos preguntamos si no es posible añadir nuevos elementos en el proceso de manera que mejoremos esas prestaciones. Esos elementos serán nuevos sensores o nuevos actuadores. Hasta ahora siempre hemos trabajado en un sistema que estaba él solo, con un actuador y un sensor de salida. Nos preguntamos ahora qué pasaría si yo tuviera un sensor extra para medir otras cosas, o qué pasaría, o qué puedo hacer, si yo tengo un actuador extra para también actuar sobre el proceso a través de dos actuadores. O qué pasaría si en una máquina yo quiero controlar dos variables a la vez con dos actuadores a la vez, de manera que cada actuador realmente acaba afectando a las dos señales de salida. Entonces habría que pensar ahí cómo hacer todo eso a la vez. Bueno, todas estas ideas se resuelven aplicando lo que se conoce como estructuras de control. Bueno, el PID en sí mismo ya es una estructura de control. Es una estructura de control que tiene dos entradas, la referencia y la medición del proceso, y una única salida, la actuación sobre el proceso. ¿Vale? Pues ahora vamos a ver otras técnicas en las cuales, en vez de una referencia, una señal de medición y una actuación, puede haber varias referencias, varias señales de medición y varias actuaciones. Bueno, lo que vamos a ver en este tema son diferentes. Hay muchas más, pero bueno, de manera introductoria, vamos a ver todas estas estructuras que veis aquí. El control por prealimentación, el control en cascada, el control de sistemas con retardos muy grandes mediante lo que se conocen como predictores, el control con 2 grados de libertad, el control de ratio entre diferentes variables, muy útil en sistemas de mezclas químicas, el control con varias acciones de control y al final del todo veremos el control multivariable. Lo último que he puesto ahí es una aplicación de un control un poco más avanzado con sistemas no lineales y para que veáis ejemplos de control un poco más allá del PID. Bueno, antes de arrancar con todo lo que son los contenidos que os acabo de introducir con esta idea de que puede que tengamos más sensores, puede que tengamos más actuadores y tal, comentaros desde el punto de vista de organización de la asignatura que este tema no entra para este parcial que vamos a tener el 21 de diciembre, si no me estoy confundiendo de fecha, y lo estamos dando tan pronto, es el último tema de la asignatura, porque por la planificación que tenemos y la cantidad de lunes festivos que hay, etcétera, este lunes hay un grupo de problemas que ya tenemos que ver, bueno, 2 grupos de problemas, bueno, hay 2 sesiones de grupos de problemas en las cuales tenemos que ver los problemas relacionados con esto. Por eso lo estoy dando tan pronto y acabando tan pronto la asignatura. Ya os comenté que el resto de días continuaremos viniendo y haremos lo normal, que es hacer problemas para ir practicando la asignatura, que no he podido porque siempre me ha tocado correr para llegar a las sesiones de problemas. ¿Vale? Bueno, vamos a ello. En primer lugar, la estructura de control por realimentación simple, en la cual pondríamos o un relé o un control PID u otras cosas que pudiéramos inventar, lo que tenemos generalmente es esto, un único control, un único controlador que recibe la señal de referencia, la medición que tenemos a partir de un sensor de lo que ocurre en la salida y la acción de control que aplicamos sobre el proceso, que normalmente queda afectada por una perturbación y al final al proceso le afecta no solo lo que le enviamos, sino lo que le llega de forma externa a lo que nosotros podemos hacer sobre el proceso. Bueno, este sistema resulta que para seguir referencias en general hemos visto que podemos hacer lo que queramos, pero porque digamos que la referencia va a estar casi siempre en unidades de lo que es la salida y de alguna manera esto en general tiene una forma que podemos controlar nosotros para conseguir una buena respuesta frente a referencia. Ahora bien, la respuesta frente a perturbación viene dada por esto, pero también por la señal de perturbación, que no es una cosa del usuario, es una señal exógena con la cual no tenemos nada que ver. Pero puede ser esa señal muy grande con respecto a lo que nosotros podemos compensar de forma normal con un controlador. Entonces, la salida del proceso por culpa de la perturbación siempre va a estar afectada. Hemos aprendido a cuantificarla, el IAE, el ISE, el ITA y tal.
Bueno, pero vamos a ver si hay posibilidades de funcionar mejor frente a referencia, que con un PID esto más o menos ya lo conseguimos bien, y ver si somos capaces de rechazar perturbaciones. El problema, sobre todo, también lo vamos a tener en el sistema multivariable cuando esta perturbación realmente va a estar cambiando sin parar porque es, a su vez, la acción de control de otro proceso que también controlamos con un PID. Y ya veremos que ahí empezarán a haber interacciones de manera que otro bucle PID que hubiera por aquí al lado, su acción de control nos afecta y, a su vez, nosotros, tratando de corregir eso con nuestra acción de control, afectamos al otro bucle, empiezan a interactuar y eso se puede inestabilizar. Vamos a ir viendo todas estas ideas. Bueno, vamos a estudiar estas ideas en base a diferentes ejemplos prácticos. Primero voy a presentar el ejemplo y vemos un poco cómo analizarlo y a partir de ahí nos hacemos las preguntas. Vamos a ver. Esto se trata de un sistema en el cual llega un fluido frío por desde arriba a la izquierda, entra en un tanque y en ese tanque agitamos el líquido y desde abajo, mediante un intercambiador de calor, dejamos pasar aceite que tenemos aquí a presión disponible caliente, de manera que ese aceite, pasando por el intercambiador, acaba calentando el líquido. Ese líquido, que lo vamos homogeneizando con el agitador, sale por ahí supuestamente ya caliente. El objetivo de esta máquina es conseguir, para alguna mezcla química y tal, conseguir que este producto esté a una temperatura determinada. Ese es el objetivo principal. Y la capacidad principal que tenemos de actuación, la variable manipulable inmediatamente en este proceso, es la apertura de esta válvula. Dejando pasar más aceite, conseguiremos mayor transferencia de calor y, por lo tanto, un producto más caliente. Para modelar esto, hay muchas interacciones no lineales ahí, pero en términos así incrementales, digamos, es decir, si obtuviéramos un modelo lineal de este sistema, tendríamos que la apertura de la válvula, de alguna manera, va a acabar afectando a la temperatura. ¿Cómo? Por una parte, de alguna forma, la apertura de la válvula va a ir cambiando el caudal de aceite que pasa por aquí. Ese caudal de aceite, de alguna forma, gracias a este intercambio de calor, va a conseguir que aumente la temperatura. Ahora bien, el caudal que vamos a conseguir en esta válvula, en este conducto aquí, gracias a la apertura de la válvula, realmente va a venir afectado por cómo está, a qué presión está disponible este aceite. Esto nosotros no lo controlamos. Supone que hay una instalación con un aceite caliente a presión, que nosotros no tenemos nada que ver con ello, simplemente le damos uso y resulta que la apertura de la válvula provoca mayor o menor caudal en función de a qué presión esté este aceite. Si está a mayor presión, con poco orificio que le dejemos para pasar, ya tendremos caudal. Con lo cual, este caudal realmente no solo viene afectado por nuestra válvula, sino también por la presión disponible en la instalación del aceite. Por otra parte, la temperatura que vamos a alcanzar en el producto de salida no solo tiene que ver con la transferencia de calor gracias al paso del caudal de aceite caliente por el intercambiador, sino que también dependerá de con qué temperatura está llegando el fluido. No es lo mismo que llegue casi congelado que llegue ya casi hirviendo para calentarlo. ¿Vale? Que esa sería esta idea que tenéis aquí. Entonces, en un sistema real, en general hay un montón de perturbaciones que nos afectan a lo que buscamos. En este caso, la presión de este aceite y la temperatura con la que llega el fluido por esta zona de aquí arriba. ¿Vale? Entonces, en un control por realimentación simple, ¿qué es lo que haríamos? ¿Qué es lo que haríamos en un control por realimentación simple? Si nuestro objetivo es controlar la temperatura de ese producto a la salida del tanque y tenemos capacidad de actuación sobre la válvula, ¿qué es lo que haríamos? Mediríamos la señal que queremos controlar, la compararíamos con una consigna, una referencia, eso lo haríamos pasar por un PID y el resultado lo aplicaríamos en la válvula. ¿No? Eso sería el control por realimentación simple. Es decir, en términos de diagrama de bloques, así puedo pintar un momentito.
Empezamos. Vale. En términos de realimentación simple, lo que haríamos es lo siguiente. Lo que conocemos que ponemos aquí un controlador y este controlador lo que recibe es la referencia de la temperatura, es decir, lo que a mí me gustaría que hubiera aquí de temperatura, medimos la temperatura, lo comparamos, y esto es el error de seguimiento, y esto es lo que llevamos a un controlador PID o un control tipo relé o lo que fuera, y esa decisión automática es la que enviaríamos a la apertura de la válvula. ¿Vale? Esto si fuera un control PID estándar. Si queremos pintarlo desde el punto de vista de tener, por ejemplo, ponderación de la referencia, esa idea de ponderación de la referencia la podemos expresar de la siguiente forma. Nuestro controlador lo que recibe es la referencia, pero también la medición. Al final un controlador recibe esas dos cosas, las compara como cree conveniente, o un control tipo relé, y devuelve una acción de control. Y recordad que el controlador es un sistema que tiene dos entradas y una salida. Recibe la referencia, lo que realmente está pasando, y de forma automática toma la decisión de cómo actuar sobre el proceso. Vale. Esto, explicado en este diagrama de aquí, lo veríamos de la siguiente manera. Lo normal es que yo aquí tendría un sensor de temperatura. Eso lo voy a poner de esta manera. TT. Temperatura transducer, en inglés. Sensor de temperatura. Esto lo llevaríamos a un TC. Controlador de temperatura, que es el que recibe también la referencia. O en industria normalmente se le llama set point. Y este controlador, su resultado, lo enviaríamos a la válvula. ¿Vale? Esto que he puesto aquí es lo que se conocen como diagramas de instrumentación, que explican todo esto que hemos aprendido matemáticamente a expresar, lo explican sobre el propio proceso. Normalmente se utiliza esta nomenclatura para procesos químicos, porque tienen muchos controladores. Pero bueno, el control no solo sirve para sistemas químicos, sirve para sistemas de todo tipo. Pues normalmente la nomenclatura global sería la de los diagramas de bloque. Bueno, entonces, como hemos dicho, este sistema de control que estamos planteando aquí, poner aquí el dispositivo controlador, tomando la medición del sensor, actuando sobre el proceso y el usuario cambiando de temperatura, estaría afectado por la presión de este aceite y estaría afectado por la temperatura con la que llega este fluido, como hemos comentado. Entonces, nos hacemos la pregunta de la presión de este aceite, yo a lo mejor, no lo sé, podría poner aquí un sensor de presión, pressure transducer, ahí. O podría poner también, por ejemplo, un flow, que es caudal, transducer, o sea, un sensor de caudal. O podría poner yo también un sensor aquí de temperatura, otro sensor de temperatura. Pues esto normalmente en tuberías es fácil de poner, hay algunos sensores más baratos y otros más caros. Lo más sencillo normalmente suele ser medir la temperatura. En el caso de una tubería, medir la presión no es muy difícil y medir un caudal puede que sea un poco más difícil porque los caudalímetros, los caudalímetros suelen ser caros. Entonces, a lo mejor hay que evitarlos más. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, esto que parecía un control evidente, mido la temperatura, la comparo con lo que me gustaría y aplico la acción de control. Yo me pregunto, bueno, ¿y si yo puedo medir aquí la presión de este aceite? Que hemos dicho que a más presión pasará más caudal. O puedo medir el caudal que realmente está pasando, o puedo medir la temperatura con la que me llega esto. ¿No puedo mejorar yo el control? Es decir, si esto me llega muy frío, ¿no puedo yo modificar lo que diga el controlador para abrir antes la válvula? Porque parece ser que me va a tocar al fin y al cabo calentar más. O si veo que aquí hay poca presión y entonces por mucho que abra va a pasar poco caudal, ¿no puedo tomar yo esa idea para decirle al controlador que vaya abriendo ya la válvula, porque le va a tocar acabar abriéndola, porque hay poca presión? ¿Entendéis un poco la idea por dónde va? Y al contrario,
Es decir, si el sensor me chiva que esto ya llega muy caliente, pues yo me gustaría hacer uso de esa información para decirle al controlador que no abra tanto la válvula, que ya va a estar caliente de por sí el fluido. O si aquí detecto mucha presión, ya le digo a la válvula que no se abra mucho, porque con poco que abra vamos a conseguir caudal de sobra y transmisión de calor eficiente. ¿Vale? Entonces, a partir de esa idea de estas señales que hemos explicado que son perturbación, que se ven aquí en el diagrama, digamos que serían esta señal, ¿vale? O esta de aquí, y vamos a ver la diferencia entre ellas. Esto de aquí es una señal absolutamente exógena, es decir, externa a nuestro sistema, no podemos hacer nada con ella, con lo cual esto sería una perturbación que si utilizamos el sensor sería una perturbación medible. Esta de aquí, la temperatura de entrada, es decir, esta señal de aquí, también. Sin embargo, esta señal de caudal realmente no solo tiene que ver con la presión, también la estamos provocando nosotros. Que fijaros que el caudal depende de nuestra propia apertura y efectivamente de la presión de llegada. Con lo cual, estas mediciones auxiliares de las que estamos hablando las vamos a diferenciar. Esto de aquí es lo que se conoce como la medición directa de la perturbación, ¿vale? Y esto sería una medición indirecta de la perturbación. Y es lo que conoceremos, lo que llamaremos como variable intermedia. Es una variable que explica el funcionamiento, que no es la variable final que nos interesa controlar, pero ya nos chiva un poco qué le va a pasar a la variable final, nos chiva un poco de todo lo que va a pasar de aquí a allá, y también de alguna manera nos chiva de qué perturbaciones había, porque al fin y al cabo esto tiene que ver con las perturbaciones. ¿Vale? Nos hemos hecho un poco a la idea de cuál es el problema, el control estándar que ya conocíamos cómo se aplicaría, y la pregunta que nos hacemos, si tuviéramos más sensores, ¿cómo podemos hacer uso de ellos? Bueno, pues la respuesta es la siguiente. Si yo conozco una señal de perturbación, cómo afecta a la salida mediante este camino, y yo tengo un sensor disponible, y yo sé mi actuador cómo afecta a la salida por este camino de funciones de transferencia, yo lo que puedo hacer es utilizar esta medición para ir a algún bloque de cálculo, que ahora explicaremos, y aplicar la acción de control tal que consiga anular el efecto que me entra por aquí. ¿Vale? Eso es lo que se conoce como prealimentar. Cogeré estas señales de medición y las alimentaré previamente al sistema. Bueno, ahí tenemos esa idea. Es decir, esto es nuestro proceso, esto de aquí, lo que está en un círculo, que en el caso de antes, pues bueno, esta señal podría ser la válvula, esto podría ser la presión, esto podría ser el caudal, esto la temperatura. Para alguna de las señales de perturbación, nosotros vemos que la perturbación afecta a la salida por este camino, pero que afecta también por este camino. ¿Vale? Entonces, la idea es la siguiente. Si yo añado esto, esta caja es nueva, esto sería software, esto sería como el PID, es un algoritmo programado, no es que esté en el proceso. No es una tubería, no es nada, es cálculo. La idea es la siguiente. Yo sé que mi salida IDS, voy a quitar los DS porque como hay tantas funciones de transferencia, si no quedará todo muy choricero. Y yo entiendo que lo vamos a entender igual, porque al final todo lo que voy a escribir va a tener paréntesis S detrás. Lo puedo quitar en todos de forma generalizada, quitando el formalismo, pero para que quede más limpia la explicación. Entonces, esta salida, fijaros que es igual a G2 por la señal que entre por aquí. Y esta señal que entra por aquí, ahí tenemos un nuevo sumador, resulta que es igual a la suma de lo que me viene por aquí y lo que me viene por aquí. ¿Vale? Es decir, es igual a la suma de GP por P más G1 por, bueno, vamos a llamar esto lo que aplicaríamos sobre la válvula, por ejemplo, G1 por V. Bueno, y la idea que nos planteamos es, mi actuación, no puedo modificarla, no puedo calcularla yo de forma directa con respecto a la perturbación. Es decir, si yo puedo poner un sensor, yo no puedo calcular esta V por este camino de aquí. Aquí le hemos puesto menos por el concepto de, como la idea es que lo que hace este a favor, este lo haga en contra por este camino para contrarrestarse, normalmente se explica con un signo menos, pero daría igual, podría ser un signo más. Así que lo dejamos con signo menos porque está así en la transparencia y la idea es,
¿Qué valor de V pongo yo? Proporcional a la medición que tengo disponible de mi perturbación para conseguir que la salida no se entere. ¿Vale? Pues bueno, es decir, vamos a suponer que la válvula la vamos a abrir en función de esa perturbación. A esto le vamos a llamar sub FF de feed forward en inglés de prealimentación. Y esto lo queremos hacer proporcional a la información que me chiva el sensor. Bueno, pues si yo pongo esto aquí dentro, me queda que I es igual a G2 por GP más G1 por GFF por P. Y mi objetivo, el objetivo es el siguiente. El objetivo es que I valga 0, independientemente de la perturbación que llegue. Es decir, queremos rechazar la perturbación, es el objetivo de todo esto. Si yo quiero que esto valga 0, lo que me queda es que, fijaos que todo esto es la máquina, el proceso, esto es intocable. Lo único que podemos tocar es nuestro trozo de código, el software que pondríamos en algún dispositivo programable. Despejando de ahí nos queda que GFF debería ser igual a menos GP partido G1. Con esto, el efecto que tenemos por aquí, yo me adelanto por aquí. Y fijaros que al final, el objetivo final es conseguir un 0 aquí, digamos, porque esto de aquí, pues 0 por esto, no va a dar 0. Por eso aquí no aparece, por eso ahí no aparece G2. ¿Me seguís? ¿La idea? Bueno, vamos a ver qué pasa con esta idea. Recordad que todo esto eran funciones de transferencia. Había quitado la S para no engorrar todo esto. Bueno. Espera un momento a ver si ha pasado algo ahí con... Todo bien. Vale. Bueno, con lo que hemos comentado, tendríamos... por cierto, un momentito. Había dicho que V lo íbamos a calcular de esta manera, ¿vale? Con lo cual aquí me he olvidado todo el rato este signo menos, ¿no? V igual a menos por tal. Menos por tal. Menos por tal, con lo cual aquí al final queda más. Pero ya os digo que se podría hacer lo mismo con el signo del revés. Lo digo para que cuadre con la transparencia siguiente. Entonces, si conocemos todo, haríamos esto. Ahora bien, puede pasar lo siguiente. Al hacer ese cálculo, como resulta que aquí hay una función de transferencia dividiendo, imaginaos que fuera un sistema de fase no mínima. De esta forma, por ejemplo, 1 menos beta S partido 1 más tau S al cuadrado, por ejemplo. Claro, si yo pongo esto aquí abajo dividiendo, eso acabaría siendo algo que aquí abajo tiene esto, 1 menos beta por S. Recordad que cuando aquí abajo tenemos un polo de esta forma con signo menos, al despejar la S nos queda un polo con parte real positiva, que es inestable. Claro, yo no puedo poner un trozo de código en mi software que sea inestable, porque con cualquier señal que entre, en 10 segundos eso va a valer 1.000.000. Y entonces todo se va a destarifar. Vamos, eso hay que evitarlo. Entonces, si nos pasara esto, que lo que hay debajo dividiendo tuviera un 0 de fase no mínima, tendríamos esto. O, peor todavía, podría pasar que esto tuviera un retraso. Bueno, los delays, los retardos, resulta que si pasan abajo dividiendo, arriba quedarían así. ¿Esto qué es? E elevado a más t por s. Eso es el futuro. Claro, yo no puedo prealimentar el futuro de una señal de perturbación que desconozco. Con lo cual, esto tampoco deberíamos implementarlo. ¿Vale? Estos son cosas que hay que tener cuidado porque no pueden implementarse. Teníamos una duda, ¿no, Radu? Vale. Cuando quieras lo vuelves a preguntar, ¿vale? Vale. Entonces, esto sería un problema para la implementación. Otros términos no. Otros términos que nos dirán cosas normales no pasaría nada. Entonces, cuando el modelo es desconocido o nos sale inestable o no realizable porque sale el futuro y cosas así un poco extrañas de implementar, lo que haremos, que en general haremos eso, es utilizar la ganancia estática. Es decir, haremos una prealimentación simplemente estática. La presión sube 2 bares, yo abro 2% mi válvula, 2 o 6, depende de la ganancia KFF que estáis viendo ahí que vayamos a poner. ¿Vale?
Aquí tenéis un ejemplo que sí que sería divisible en función de transferencia de este estilo. ¿Vale? En total, lo que se suele hacer es todo esto. Es decir, lo normal es que mi máquina o proceso tenga esta pinta, yo sea capaz aquí de poner, bueno, mejor dicho aquí, un sensor extra. ¿Vale? Que yo pueda poner ahí un sensor extra, aparte del tradicional que ya conocemos aquí, de realimentación, que este es el normal, y entonces yo pongo no solo mi control PID, este sería mi primer controlador, el estándar que ya conocemos, sino que yo pondría otro controlador más, que en este caso es lo que se conoce como un control por prealimentación. Y pondríamos los dos bloques de código, el de PID y el de esta prealimentación, que como os decía, esto normalmente suele ser una ganancia, un número. Mido la presión, la multiplico por 3 y eso se lo aplico a la válvula, o lo que sea. ¿Vale? Vale. Vamos a ver eso que esto que acabamos de comentar, cómo hubiera quedado en ese sistema que antes íbamos explicando así en plan ejemplo práctico. Llegaría aquí el fluido que puede llegar más frío o más caliente y lo normal sería que este fluido que tiene que salir caliente lo mediríamos, lo llevaríamos a un controlador y aplicaríamos sobre la válvula lo que tocara. Ahora bien, si yo tengo posibilidad de medir esta temperatura en el fluido de entrada, pues lo pasaría por una función de prealimentación y eso se lo sumaría o restaría, bueno, eso ya son los signos que decidamos, porque esto software es libre lo que vayamos a poner ahí, se lo sumaríamos al cálculo que ha hecho previamente el PID de cómo debe abrirse la válvula. ¿Está clara la idea? También se le llama a este control anticipativo. ¿Por qué se llama anticipativo? No porque predice el futuro, lo hace porque anticipamos los cambios que tiene que hacer la válvula para compensar la perturbación. Recordad, en un sistema normal yo tengo aquí mi referencia, mi salida la va siguiendo y cuando llega en algún momento una perturbación que hace esto, mi salida se despega. Este cambio de la salida respecto de la referencia, esto es lo que recibe el control PID. Esto aquí sería la salida, esto sería la referencia. Control PID recibe esto. Por eso la acción de control reacciona con la misma evolución que la salida. Es decir, voy a pintar por aquí la perturbación, que sería mi acción de control. Mi acción de control, pues normalmente está haciendo lo que sea y al ver esto, pues evoluciona como sea. Y acaba aquí, por ejemplo. Bueno, pues la idea que estamos haciendo ahora es que si yo puedo medir la perturbación, al fin y al cabo mi acción de control va a acabar haciendo esto. Pues lo que hacemos es que esto ya se lo añadimos con el signo que corresponda a la acción de control para que en lugar de tener que hacer todo esto nos anticipamos y este valor final, que al final, que a fin de cuentas va a acabar teniendo mi acción de control, lo que hacemos es que lo tenga ya de inmediato. Eso no quita que como este modelo no sea perfecto, igualmente la salida a lo mejor se va un poco, tenemos que corregir, etcétera, pero probablemente la salida ya no se irá tanto, quedará más cerca de la referencia y la acción de control habrá dado este cambio brusco para anticiparse. ¿De acuerdo? Esto es lo que se conoce como control por prealimentación o anticipativo y se usa cuando tenemos disponible un sensor que nos mide de forma directa la perturbación que queremos corregir. ¿Vale? ¿Ha quedado clara esta estructura? Vamos a ver más ejemplos de uso. Imaginaos esto. Llega aquí, bueno, es muy similar al de antes, como una caldera. Llega aquí como si fuera el termo de casa, por ejemplo. Llega aquí la temperatura que tenemos, perdón, llega aquí el agua que queremos calentar, aquí está la llama y, bueno, pues este fluido por el paso de la llama y en función de el mucho caudal o poco que pase por aquí, pensad poco caudal, estamos más tiempo sometidos a la llama, digamos, y si el caudal es muy alto, la velocidad del fluido es muy rápida, menos tiempo estaremos sometidos a la llama. Bueno, pues este fluido, que puede tener más o menos caudal, junto a la llama, nos va a llevar a más o menos temperatura aquí. El controlador estándar consistiría en decir, si yo quiero conseguir aquí cierta temperatura, la mido, la comparo con mi señal de referencia y decido la acción de control abriendo más o menos una válvula que deja pasar el combustible que se quema y que calienta más o menos. En este caso,
Si aquí un usuario tuviera por aquí un grifo que va abriendo alegremente, entonces esta apertura de este grifo va a hacer que aquí haya más o menos caudal. Que haya más o menos caudal implica más o menos tiempo sobre la llama, con lo cual es una perturbación muy característica de este sistema. Entonces, si yo pudiera medir ese caudal con un sensor de caudal, yo lo que podría hacer es prealimentar ese valor y anticiparme modificando la válvula antes de tiempo. ¿Vale? Otro ejemplo. Queremos aquí, por ejemplo, enfriar un producto. Llega por aquí un producto con cierta temperatura, que es lo que vamos a considerar la perturbación principal y medible, en este caso, y este producto con esta temperatura tiene que venir a un tanque de homogenización y en este caso lo que hacemos es enfriarlo con una camisa por la cual pasa un refrigerante. Y el objetivo es conseguir que el producto salga con cierta temperatura, más frío. El control estándar, si esta es la medición y esta es la acción de control, consistiría en que yo mido esto de aquí, bueno, lo puedo medir fuera, aquí, digamos, o si esto es suficientemente homogéneo, lo puedo medir aquí dentro. Entonces yo puedo medir esta temperatura, llevarlo a un controlador y actuar sobre la válvula. Si tengo acceso a esta temperatura, pues me puedo adelantar. ¿Vale? Como tenéis aquí. Ponemos aquí un sensor de temperatura, lo llevamos a un controlador de temperatura y decidimos la apertura de la válvula. Si tenemos capacidad de medir esta temperatura, pues nos adelantamos. Bien. Otro control similar a los de antes. Viene por aquí agua fría, lo llevamos a un intercambiador de calor y nos sale por aquí agua caliente. Y este intercambiador de calor consiste en que entra vapor de agua que podemos regular con una válvula. Mayor apertura, digamos, pues más caudal, pues lo conseguiremos calentar más y si no, menos. Entonces, medimos la temperatura con la que sale el fluido, lo llevamos a un controlador de temperatura y lo normal es que eso modificará la válvula. Pero, si tenemos una medición del caudal de aquello que queremos calentar, lo podríamos prealimentar. Es un ejemplo prácticamente igual que el otro. ¿Vale? Bien, esto que acabamos de ver, recordad, es el control por prealimentación. Insisto en el índice, porque al final vamos a ver un montón de técnicas. Esta se llama prealimentación. Cuando tengo un sensor extra para medir de forma directa la perturbación que me afecta. Ahora vamos a ver el control en cascada. El control en cascada, así como aquí hablábamos de la medición directa de las perturbaciones que me afectan, el control en cascada consiste en hacer uso de sensores extra que no miden de forma directa la perturbación, sino que miden de forma indirecta la perturbación mediante una variable intermedia, cuyo valor puede variar por culpa de las perturbaciones y cuyo valor, a su vez, genera variaciones en la salida, ¿vale? Una señal pues como la que he puesto en este ejemplo, por aquí en medio. Vamos a ello. Lo que hacemos en ese caso es lo siguiente. Yo tengo aquí mi señal de interés, la de verdad que siempre hemos controlado. Y suponemos que tenemos perturbaciones por ahí que no sabemos dónde están y tenemos una medición intermedia. En el ejemplo de antes sería el caudal resultante para el intercambiador. Entonces, en ese caso lo que podemos hacer es hacer uso de esta señal y como es intermedia, es decir, depende de nuestro actuador, lo que podemos hacer es controlarla. No sabemos en qué valor, pero bueno, la vamos a controlar. ¿Para qué la controlamos? Pues la controlamos porque el hecho de mantenerla en un valor, el que sea, alguno, aún no sabemos cuál, el hecho de mantener esta señal en algún valor concreto implica que realmente estamos rechazando esta perturbación. Con lo cual, de alguna forma, si rechazamos el efecto de la perturbación aquí, no nos tenemos que esperar a que afecte a la salida. Estaríamos rechazando esa perturbación antes. Entonces, la idea es que aquí pondremos un primer controlador, que es lo que llamaremos como control secundario o control esclavo. No es el principal. Este solo sirve para controlar esta variable rara intermedia que hemos conseguido medir, aunque no es la de interés. Y una vez esto estuviera ya bajo control, entonces nos aparecería aquí la referencia de esta señal que estamos controlando con este controlador. Que no sabemos muy bien lo que es, pero esta señal de referencia realmente la vamos a usar como acción de control
para conseguir que esta salida haga lo que nos interese. Entonces ponemos aquí ahora un nuevo controlador, que es el principal, el maestro, que se le llama. Lo que pasa es que este controlador no actúa directamente sobre la válvula o lo que fuera del proceso, sino que va a actuar sobre la referencia del controlador secundario o esclavo, que este sí, a su vez, modifica la válvula, la bomba, el actuador del proceso. ¿Vale? Esto se llama control en cascada. Bien. Se diseñan dos controladores, pero el orden ya lo hemos comentado. El orden sería el orden sería el siguiente. Voy a plantearlo aquí en un dibujo por fases. El orden sería el siguiente. Yo tengo aquí mi proceso. Mi proceso, que es una máquina, que tengo yo aquí una acción de control, que puede ser una válvula, una bomba, un motor, y tengo aquí mi salida de interés. Pero alguien me dice de que de por aquí por el medio, en algún sitio, yo tengo disponible una señal extra. Me voy a poner XD, una señal extra adicional. Bueno, pues partiendo de esto, yo lo primero que hago es, miro qué controlador habría que poner pensando en este subsistema. Un sistema que tiene como entrada U y como salida X. ¿Vale? El controlador de la variable X, digamos. Y luego lo pongo. Y entonces tengo aquí la referencia de mi variable X, mi controlador de la variable X y mi acción de control sobre el proceso. Y yo tengo esto. Este sistema no es este, es aquel que tiene como entrada U y salida X, no Y. Bueno, una vez yo tengo esto, la segunda pregunta que yo me hago es, este sistema, yo digamos que ya, lo primero es replantearme qué es lo que estoy viendo. Y entonces, todo este sistema que yo tengo en bucle cerrado, tengo aquí el controlador de la variable X, que recibe la X medida, que actúa sobre el proceso, que de alguna manera recibe esa variable intermedia X, pero que esto a su vez modifica la Y. Yo todo esto lo voy a ver como un pack. Porque como ya está bajo control, yo ahora lo que tengo manipulable es esta señal. Es decir, todo esto lo voy a ver como un pack y yo lo que me voy a plantear es cómo controlo la variable Y, teniendo en cuenta este subsistema. Mi referencia, mi referencia de... Tengo aquí mi referencia para la variable X, que ahora es manipulable, y tengo mi sistema que tiene como salida la Y. ¿Vale? Entonces, yo me planteo mi controlador para este sistema. Y una vez me lo he planteado, ahora ya lo pongo. Y tengo aquí mi referencia de la señal Y que va a mi controlador de la variable Y, que recibe la medición de la variable Y, y devuelve como acción de control no la U que va al proceso, sino la referencia que va al otro controlador. ¿De acuerdo? Y entonces yo aquí lo que veo es esto. Va que aquí dentro internamente esto va al controlador ese que hemos dicho de X, que sí que actúa sobre U, que recibe la X. Ahí dentro. ¿De acuerdo? Y esto mismo lo podríamos volver a hacer por fuera. Y lo podríamos volver a hacer por fuera y por fuera. Y esto pasa mucho en industria, que se ponen pequeños controladores para procesos rápidos y una vez esa variable ya está controlada, la referencia de ese controlador viene dada por otro controlador. Y a su vez la referencia de ese controlador viene dada por otro controlador. Y así, así. ¿De acuerdo? Bueno, la idea es la siguiente. El controlador que hemos dicho que depende de esta función de transferencia, no sé si la llamamos G1, por ejemplo, ¿vale? Pues mi controlador X lo calcularé en función de G1, de lo que ve. ¿Mi controlador qué es lo que ve? Mi controlador ve lo que saca por aquí y lo que recibe por aquí. Es decir, ve esta función de transferencia. ¿Vale? Bueno, este sistema que tendrá aquí otra función de transferencia, no sé, G2, la que sea, cuando yo lo veo en bucle cerrado, yo tengo que pensar en este sistema, que tendrá una función de transferencia, no sé, llamémosle G3.
la que me dice cómo cambia la salida que yo quiero controlar en función de la referencia que tengo ahora como señal manipulable. Con lo cual, C sub I lo calcularemos como una función de G3. Que G3 es lo que ve el controlador cuando yo lo vaya a poner. Mi controlador va a ver esta función de aquí. Esta de aquí es G3, todo este cacharro. ¿Vale? Que lanza Rx y devuelve y se le devuelve Y. ¿De acuerdo la idea? Y pues, si pusiéramos otro por fuera, no sé, imaginemos que hay otra variable más z que interesa controlar, pues lo que haríamos es, aquí estaría la explicación de cómo evoluciona z y el nuevo controlador lo que vería es todo esto. Cada vez ve lo que queda dentro. ¿Está clara la idea? Bueno. Bien. Como hemos dicho, primero se ajusta el controlador interno CS con el modelo G1. Voy a volver a poner el diagrama de bloques. ¿Vale? Es G1, G2, CS y GP. Esta explicación que tenéis aquí es para lo siguiente. Controlador principal que recibe la medición de Y y devuelve la medición de, ¿cómo le ha llamado? Y1. Esto es la referencia de la Y, la que interesa. Esto es la referencia de Y1. Esto es lo que va a mi controlador secundario o esclavo. Y este ahora sí es el que actúa sobre el proceso. Y aquí tenemos una función de transferencia G1. Esto está en algún sitio está afectado esto por perturbaciones. Aquí tenemos nuestra medición intermedia que hemos llamado Y1. Esto actúa a otro subsistema llamado G2 y esto nos da Y, ¿vale? Entonces esta Y1 la estamos llevando a este controlador secundario esclavo y la Y, que es de verdad la de interés, la estamos llevando al controlador principal. Con lo cual, primero se ajusta al controlador interno, este de aquí, y se ajusta en función de lo que ve. ¿Qué es lo que ve este controlador? Ve esta señal y este camino de vuelta. Es decir, pasa por G1. ¿Vale? Con lo cual CS se ajusta en función de G1. ¿Vale? Bueno, y ahora viene lo complicado. Y el controlador 2, o sea, el controlador principal en función de quién se diseña. Claro, se diseña en función de lo que ve. Y lo que ve es lo que va desde aquí hasta aquí. Claro, y en medio se ha encontrado aquí con un bucle cerrado. ¿Vale? Claro, este bucle cerrado, recordad, cadena directa partido 1 más enlazo cerrado. Cadena directa partido 1 más enlazo cerrado es esto que tenéis aquí. Esto representa este subsistema. RY1, Y1, que van al controlador secundario, que calcula la acción de control que va a G1, perdón, y que recibe Y1. Este sistema, desde aquí hasta aquí, o lo que es lo mismo, desde aquí hasta aquí, se calcula como ya conocemos, cadena directa, partido 1 más enlazo cerrado, que es lo que tenéis aquí, ¿vale? Entonces, eso es lo que hemos puesto aquí en esta cajita, es decir, aquí en esta cajita, internamente, no sé si voy a hacer zoom aquí, o sea, en esta cajita lo que tenemos que entender que hay es, no sé si me deja pintar con zoom, en esta cajita lo que tenemos que entender que hay es, pues eso, la referencia 1, aquí tenemos la medición de Y1, esto va al controlador secundario, que actúa sobre G1, que devuelve Y1 y lo realimenta. Y esta señal de aquí en medio es Y1. Entonces, M1 hace referencia a todo eso que está ahí dentro. Con lo cual, nuestro controlador principal a diseñar ahora lo que ve es esto multiplicado por esto. Lo ve todo. ¿Vale? Es decir, es decir, CP, el controlador principal, se diseña en función de M1 por
G2. ¿Ha quedado clara la idea? ¿Sí? Vale. Luego, en la práctica, lo que pasa es que lo normal es que para diseñar este controlador uno haría una identificación experimental desde esta señal a esta y lo que le dieras G1 y diseñaría el controlador. O con técnicas experimentales directamente. Luego, con esto ya en marcha, simplemente excitaríamos el sistema desde aquí hasta aquí, identificaríamos o con ajuste experimental y con eso tendríamos el PID. ¿Que viene otro bloque por fuera? Pues lo mismo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora bien, si este bloque interno es, cuando ya está bajo control, es mucho más rápido que la dinámica de este sistema G2, lo que podemos entender es que este sistema va a funcionar casi como la unidad. Es decir, lo que le entra es lo que sale. Como si no tuviera dinámica, como si fuera un sistema estático de lo rápido que es. Con lo cual, CP lo podemos diseñar en muchos casos solo en función de G2. Solo. ¿Vale? Es decir, este sistema, este controlador se diseña en función de esta función de transferencia y este controlador se diseña en función de esta función de transferencia. ¿De acuerdo? Y normalmente para la asignatura, para el examen, con que hayáis captado esa idea, es suficiente. Vale. Vamos a ver ejemplos donde ocurriría esto. En el ejemplo de refrigerante anterior, teníamos un fluido que había que enfriar y aquí teníamos la camisa por la cual recorría un refrigerante que lo enfriaba. Bueno, en función del refrigerante, a qué presión esté, con qué temperatura llegue y en función de la apertura de válvula, al final lo que va a pasar es que este refrigerante va a llegar más o menos caliente, ¿vale? O más o menos frío. Con lo cual, si yo puedo medir la temperatura dentro de la camisa de la gente que está refrigerando, yo podría hacer un primer control directamente de esta temperatura, porque está más afectada directamente sobre la válvula. Pensad, cuando yo muevo esta válvula, esta temperatura prácticamente cambia de inmediato. Sin embargo, la de dentro del tanque pues llevará una evolución. Así que yo puedo controlar esta variable que cambia más rápido con un controlador secundario, el esclavo, y luego poner este otro control. Esto que estamos viendo aquí, el controlador de la variable que cambia más rápido que la otra y que actúa directamente sobre la válvula, es el controlador secundario. Y este es el principal, o esclavo y maestro. Lo que es lo mismo, esto que estáis viendo aquí, lo tenéis que relacionar con este bucle que veis aquí. Y esto que veis por fuera, cuya acción de control no va al actuador, sino que va como referencia, set point, a otro controlador, es lo que tenéis que ver aquí. ¿Está clara la idea? La relación entre la parte física y el diagrama de bloques. Bueno. Otro ejemplo. Tenemos aquí un propósito de controlar este nivel de líquido. El controlador normal, estándar, sería mido el líquido y actúo sobre la válvula que tengo disponible. Pero si yo tengo un sensor de caudal, que de alguna manera este caudal está afectado también por el propio nivel que quiero conseguir, por esta perturbación de bomba que tengo aquí, yo lo que puedo hacer es un primer controlador esclavo rápido para controlar este caudal con esta válvula. Una vez tengo controlado este caudal, el controlador principal lo que me pide no es modificaciones de la válvula, sino que lo que me pide es un caudal de referencia para el caudal este de aquí que estoy midiendo en esa tubería. ¿De acuerdo? Es decir, en el control en cascada, el controlador principal, el maestro, lo que envía no son manipulaciones de actuador, sino que lo que envía son set points para otro controlador. ¿Vale? Vale. Otro ejemplo como el que estábamos viendo antes. Hemos dicho que la modificación de esta válvula de alguna manera afectaba al caudal. Bueno, vuelvo a la transparencia con diagrama de bloques, que igual ahí queda más claro. Recordad que cuando yo abría esta válvula, en la apertura de esta válvula, de alguna manera, y por culpa de la presión con la que teníamos disponible el aceite, nos afectaba a el caudal que conseguíamos, ¿correcto? Con lo cual, si yo puedo medir el caudal, lo que estoy midiendo es una variable intermedia. Una variable que está afectada por mi propia actuación. Entonces, en ese caso, podríamos hacer el control en cascada, si yo puedo medir ahí en medio. Vamos a ello. Entonces, lo que haríamos es un control rápido
con la medición de caudal y modificaríamos directamente la válvula. Y en ese caso, si esto que medimos aquí el caudal, pues esto aquí es el caudal de referencia. Y nuestro controlador de temperatura lo que mandaría no es apertura de válvula, sino qué caudal me gustaría a mí que hubiera. Y luego el controlador de caudal es el que se encarga de conseguirlo, ¿vale? Bueno, la idea que acabamos de ver en este proceso y en este se da siempre en industria, o el 95% de las veces. En las tuberías que tienen en V o en BP, en el polígono del Serrallo, o en muchas industrias cerámicas, otro tipo donde hayan fluidos y sistemas químicos, siempre se suele poner junto a una válvula un caudalímetro o un sensor de presión y se modifica la válvula para conseguir que la presión o el caudal de esa tubería tenga un valor determinado, el que sea. ¿De acuerdo? Eso se suele poner siempre, porque son variables que cambian muy rápido, los caudales o las presiones en general. Sin embargo, las temperaturas tienen evoluciones más lentas, con lo cual lo primero que se hace siempre es, si hay una válvula, normalmente se controla el caudal que atraviesa esa válvula, modificándola con un control rápido ahí conectado, que sería este de aquí. Una vez ya tengo controlado el caudal, esta señal de caudal de referencia, ahora que me la envíen esta señal otros controladores para conseguir lo que ellos quieran. En este caso, para conseguir cierta temperatura, pedimos que haya cierto caudal y este controlador se encarga de conseguirlo. Y en este caso, para conseguir que haya cierto nivel, pedimos cierto caudal y este controlador se encarga de conseguirlo. ¿Ha quedado clara la idea esta? Se da casi siempre en industria. Bueno. Otro ejemplo donde se da esta problemática es en lo que se conoce como control de motores eléctricos, lo que son los variadores de frecuencia o los drivers, que también se llaman. En estos casos tenemos un motor que hay que alimentar y la alimentación, bueno, normalmente son trifásicos, la alimentación se basa en modificar la amplitud de la tensión con la que alimentamos el motor y la frecuencia de la señal senoidal con la que lo alimentamos. Eso provoca que vaya más rápido o que vaya más lento. Bueno, estos dibujitos que tenéis aquí simplemente son transformaciones numéricas que se hacen con estas señales para que la señal ABC trifásica, que explica las tensiones y corrientes que van por el motor, se traduzcan en esto que tenéis aquí, que pone D y Q, en dos componentes en cuadratura, que se dicen que son dos componentes que al fin y al cabo nos dicen como si definiéramos las señales en función de simplemente su amplitud y su desfase con respecto a un valor genérico de 50 hercios que empieza en el instante t igual a 0, el que sea. Simplemente sirve para eso, para que las señales alternas pasen a continuas. La cuestión, lo que suele haber aquí, en primer lugar, es, fijaros, un controlador de corriente que es el que actúa sobre el proceso aplicando la tensión. Medimos la corriente, la comparamos con una corriente de referencia y actuamos sobre el proceso. A bajo nivel, como si fuera el control de caudal en las tuberías. Al final, la corriente en un cable es como el caudal en una tubería. Pues lo primero que hacemos es la variable rápida, controlar esa corriente. Una vez hemos controlado esa corriente, que al fin y al cabo es como controlar la fuerza del motor, el par, lo siguiente que controlamos es la velocidad. Y el controlador de velocidad no decide cómo alimentar, con qué tensión al motor, sino que lo que decide es qué corriente deberíamos tener en el motor. Y ya el controlador de corriente es quien se encarga de conseguirlo. Si además se tratara de una aplicación de robótica, fijaos que lo que tenemos aquí ahora mismo es lo siguiente. Voy a ver si consigo dibujarlo así. Tenemos aquí el motor y en el motor pasan por los cables corrientes. En el motor tenemos en el eje cierta velocidad y en el motor tenemos en el eje, si estamos preocupados por ello, porque es una aplicación de robótica, tenemos cierto ángulo. ¿Vale? Bueno, pues lo primero que hacemos es un controlador de corriente. Este controlador de corriente recibe como medición la corriente y es el que aplica la tensión, los voltios, digamos, sobre el motor.
Pero este controlador de corriente, la referencia que recibe viene de un controlador de la velocidad de giro. Y aquí lo que tenemos es la corriente de referencia. Y a su vez, si es una aplicación de robótica, tenemos aquí un controlador de posición que recibe la medición de la posición. Bueno, y aquí, que no me cabe, aquí tendríamos lo que es el ángulo de referencia o referencia de ángulo, y aquí este devolvería lo que es la velocidad angular de referencia. Es decir, yo quiero estar en tal posición. ¿Cómo lo consigo? Girando a tal velocidad. ¿Cómo consigo eso? Inyectando tanta corriente. ¿Cómo consigo eso? Aplicando tal tensión. ¿Entendéis? Se va seccionando el problema a problemas de índole cada vez más rápida, cuanto más cerca del proceso estamos. ¿Vale? Bueno, ¿esto para qué sirve también, esto del control en cascada que estamos viendo? Sirve para, fijaros, nuestro controlador puede saturar la acción de control y decir que si mi motor solo va a 220 voltios, yo saturo ahí la salida. Pero también podríamos decidir qué corrientes queremos que haya, simplemente pidiéndole unas corrientes que estén dentro de ciertos límites. Podríamos saturar también aquí esta señal. Y no solo eso, el control de posición lo podríamos conseguir con cierta velocidad para que no vaya muy rápido, con lo cual yo podría también saturar esta señal de salida. ¿De acuerdo? Bueno, ese dibujito que igual no se ha visto muy bien es el siguiente. Cuando yo tengo aquí un sistema que quiero controlarlo y yo pongo aquí un controlador, el hecho de que la acción de control que llega al proceso no puede superar ciertos límites, eso lo explico de esta manera. Esto es como si fuera, es una función de saturación, una función de si esto es lo que le entra y esto es lo que le sale, es una función que tiene esta pinta. Aquí tiene una función igual a x pura, es decir, lo que entra sale, a no ser que lleguemos a cierto valor, en cuyo caso la salida se queda congelada en un valor, ¿vale? Porque no podemos dar más. Eso es lo que simbolizaba ese dibujito. ¿Vale? Bien. Bueno, yo creo que hemos visto ya estas dos técnicas, hay más, pero me voy a parar en estas dos, en haber visto estas dos técnicas, o sea, tras haber visto estas dos técnicas, perdón, quería decir, porque estas dos técnicas tienen problemas asociados en los exámenes. Entonces voy a resolver la parte teórica, al menos, en el último examen que hayamos puesto, de este tipo de problemas, donde se vea esta problemática, cómo se resuelve, al menos la parte teórica. Además, estos problemas solemos pedir una simulación, que es lo que empezaremos a ver el lunes en la sesión de problemas. Pero eso no lo voy a ver ahora. Como queda poco tiempo, con abrir el último examen y explicaros los dos problemas que hubo de este estilo, cómo se resolverían, ¿vale? Con eso suficiente. ¿Ha quedado claro? Vamos a ello. Bueno, esto suele ser siempre el penúltimo y último problema del examen y es el que suele quedar en blanco, casi, bueno, en fin, en un porcentaje elevadísimo y lo contesta quien ha llegado hasta aquí entendiendo las cosas y quiere ir a por nota. Este año, aunque desgraciadamente no era mi idea, lo de correr, como hemos corrido, yo creo que al verlo un poco antes, igual esta vez tiene más éxito este problema. Esperemos. Bien. Bueno, lo de simula
lo quito porque no es en lo que me quiero centrar. Vale. ¿Se lee? No se ve nada. Bueno, vamos a ver. Dice, el siguiente diagrama representa el control de velocidad automático de un coche, donde U es la señal que ataca al inyector de gasolina. Q sub G es el caudal de gasolina, que es mayor o menor en función de la temperatura de la gasolina. PC es la pendiente de la carretera. No recordaba ahí. ¿Vale? Y es la velocidad del coche. Es decir, yo pulso el acelerador y en función de la temperatura de gasolina consigo mayor o menor caudal de gasolina y en función de si estoy en una carretera inclinada o menos inclinada, acabo consiguiendo mayor velocidad en mi coche. ¿De acuerdo? Bien, y dice, si se supone, y aquí está la clave de todo, si se supone que se mide la pendiente de la carretera PC mediante un inclinómetro, además de la velocidad y que la acción de control es U, primero, dibuja el diagrama de bloques de la estructura de control más apropiada para controlar la velocidad y rechazar la perturbación causada por el cambio de pendiente de la carretera. Hemos visto dos estructuras, prealimentación y cascada. ¿Cuál de las dos creéis que habría que aplicar aquí? Tanto prealimentación como cascada trataban de mejorar el rechazo de perturbaciones. Control por prealimentación, cuando podíamos medir de forma directa la perturbación. Control en cascada, cuando lo que teníamos eran mediciones intermedias afectadas por las perturbaciones, ¿correcto? ¿Hemos dicho eso? Con lo cual, vuelvo a hacer la pregunta. Con bolitas rojas he marcado los sensores disponibles. ¿Qué técnica de control podemos aplicar para rechazar la perturbación? Prealimentación. Muy bien. Que siempre va unida a una realimentación estándar. Recordad, siempre va unida a una realimentación estándar. Con lo cual, la estructura de control es la siguiente. Tenemos nuestro controlador de tipo PID, nuestro control, que recibe la referencia para la variable Y, recibe la medición de Y, pero recibe también la prealimentación de esta variable. ¿Vale? Estructura de control más apropiada. Prealimentación. Más realimentación. Para que la realimentación, si no lo pusierais, no pasa nada porque es evidente que debería estar. Pero por lo menos en el diagrama de bloques que quede claro. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Siguiente pregunta. Para la anterior estructura de control propuesta, calcula un controlador PI. El controlador PI que nos pide hace referencia a ese controlador C que he puesto aquí. Con margen de fase 60 grados y que minimice bla, bla, bla. Bueno, este controlador, los controladores siempre los hemos diseñado con funciones de transferencia, ¿no? En los problemas del tema 8 decíamos, dada esta función de transferencia, diseña un controlador. Y lo primero que hacíamos era introducir la función de transferencia, ¿no? La pregunta aquí es, porque claro, aquí hay 4 funciones de transferencia. La pregunta es, ¿con qué función de transferencia hago ese diseño que me está pidiendo? Recordad, los controladores, cuando no esté clara la cosa, porque hay muchos elementos por ahí, se diseñan
en función de aquello que ven desde la acción de control que lanzan hasta la medición que reciben. ¿Vale? ¿Qué es lo que ve este controlador? ¿Ve G? ¿G qué es? No ve G porque ni siquiera está. ¿Qué es lo que ve este controlador? Ve lo que vaya por este camino hasta que realimenta. ¿Y qué es lo que ve? Lo que ve es G1 por G2. ¿Lo veis? Con lo cual, este controlador tenéis que diseñarlo con G1 por G2. Es decir, G1 por G2, que es 3 partido 1 más 0,4S. ¿Vale? ¿Ha quedado claro? Y nos iríamos a las herramientas Java o a MATLAB que veremos el próximo día en informática y diseñaríamos un PID. Es decir, que aquí en esta herramienta, ¿sabéis de qué herramienta estoy hablando, no? La que hemos visto ya en el aula de problemas. En esta herramienta pondríamos esta función de transferencia, 3, 0, 4 y 5. Oh, perdón, no sé dónde estoy yo. No me acuerdo qué números he dicho. 0,4, ¿no? ¿Y 5 era? Sí, ¿vale? 3, 0,4 y 5. Y dice, calcula un controlador PI con margen de fase de 60 grados y que minimice el IAE. Y ya no dice nada más. Si no nos dice nada más, cogemos el óptimo. Esto lo dice también porque está pensado para hacerlo con MATLAB, que el próximo día lo veremos. En caso de hacerlo con Java, controlador PI de 60 grados, le damos al óptimo y el que salga por defecto, que esto es el controlador más normal. Que bueno, aquí no lo veo porque mi pantalla esta lo corta, pero bueno, aquí en manual estarán los valores, ¿vale? Sería este PID la solución al problema, ¿de acuerdo? Vale, ahí lo tenemos, K igual a tal, vale. Ahora, así como las ganancias del resto de bloques. Claro, el resto de bloques, el enunciado nos lo iba a poner, así como el bloque de prealimentación. Hombre, si la pregunta anterior era qué estructura de control hay que poner, no te lo voy a archivar en el siguiente apartado. Se está refiriendo a la función de prealimentación, GFF, está aquí, ¿vale? Hemos dicho que el objetivo de GFF es cancelar lo que llega por esta perturbación, por este camino, ¿vale? Y resulta que la señal Y es igual a G2 por esto que haya aquí, que esto que haya aquí es menos G4 por PC, PC es la señal, ¿vale? Más QG. A ver, como solo quiero rechazar PC, me voy a centrar solo en PC. No voy a poner esta señal porque esta señal no la estamos midiendo ni la estamos cancelando. Yo lo único que quiero es que esta acción de control que estoy calculando en función de PC, es decir, esta señal es la suma entre lo que viene del controlador, es decir, algo, más esto de aquí, que es GFF por PC. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo lo que quiero es ver cómo eso se cancela, con lo cual Y es igual a G2 por esta señal que es menos G4 por PC más G1 por, bueno, como he decidido poner un signo más en mi dibujito, pues por más 1 y por GFF y por PC. Con lo cual, si yo quiero que todo esto valga 0 en función de PC, que esto yo lo puedo escribir como menos G4 más G1 por GFF por PC, yo quiero que todo esto valga 0, es el objetivo,
De ahí yo saco que GF debería ser igual a G4 partido G1. Recordad que hemos dicho que todo esto no lo poníamos, pero era función de S, y que había una manera de hacer esto más rápido, que era con ganancias, y era simplemente poner esta ganancia dividido esta ganancia, que al fin y al cabo, fijaros, es fácil, es decir, lo que yo tengo que poner aquí, la idea es que se cancele con esta, que haga que lo que entra por este canal se cancele por este canal. Con lo cual, imaginad que son ganancias en mi función de transferencia. G4 tiene que cancelarse con GFF por G1. Bueno, y esto nos lleva a G4. ¿Qué ganancia tiene? Lo digo porque esto nos decía que pusiéramos la aproximación con ganancias, ¿no? Así como las ganancias. Si alguien pone esto, pues perfecto, que sería G4 partido G1. G4 es esto. Y G1 es esto. ¿Vale? Pues 1 partido 1,5, bueno, no sé lo que dará, 1 partido 1,5 y por 1 más 0,4S. Si alguien pone esto, perfecto. Si alguien no pone eso, bueno, pues la ganancia estática de G4, que es 1, partido la ganancia estática de G1, que es 1,5. ¿Vale? ¿Está claro esto? Bueno. Esto, pues, lo que tenga 0,667 o lo que sea. ¿Vale? ¿Ha quedado claro cómo hemos hecho este problema? Esto, en la solución lo tenéis, no sé, ha dado KP2 y TI3, ¿no? O algo así. Vale. A ver, no sé, no sé si me habéis seguido bien, ¿lo habéis entendido? Está claro que tenéis que practicarlo, pero ¿habéis entendido por dónde iba el problema? ¿La relación con lo que hemos visto en la teoría? Bueno, decir nada. No sé. Bueno. Voy a hacer el otro problema del examen, que también iba sobre estructuras de control. Se trata de un problema de control en cascada. Aquí. Muy bien. Dice, en el mismo sistema anterior, recordad, cuánto chafo el acelerador, la temperatura de la gasolina, el caudal de gasolina que inyecto al motor y en función de la pendiente de la carretera, la velocidad de avance del coche. ¿Vale? Dice, en el mismo sistema anterior, si se mide el caudal de gasolina mediante un caudalímetro, además de la velocidad Y la acción de control es la señal del inyector, se pide, dibuja el diagrama de bloques de la estructura de control de la salida más apropiado para rechazar el efecto de la perturbación. Bueno, pero esto no lo medimos, ojo. Esto es un objetivo. Queremos rechazar bien esa perturbación y al mismo tiempo fijar una referencia para la salida.
¿Qué estructura de control permite rechazar bien esta perturbación gracias al uso de esta variable intermedia? Solo hemos visto dos estructuras. Una ya hemos hecho el problema. ¿Cuál era la otra? ¿Cuál era? Cascada. Pues eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Cuál era la estructura de control? Era una estructura de control en la cual primero poníamos aquí el controlador de la variable intermedia, QG, y luego poníamos el controlador ahora principal, que es el que controla ahora sí la variable Y, la de interés de verdad. Y este controlador recibía la referencia de esa variable Y y la medición de esa variable Y. Pero este controlador no actúa directamente sobre el proceso, sino que lo que devolvía era la referencia de la variable intermedia. Es decir, esta señal de ahí es la referencia de QG. ¿De acuerdo? Vale. Y hemos dicho, cada controlador se diseña con aquello que ve. Bueno, perdón, a ver, esto que estoy diciendo ahora es porque ya hemos resuelto el apartado A, ¿eh? Ahora dice el apartado B. Diseña un controlador PI, no sé cuántos, para controlar la variable QG. A ver, este enunciado sí que chivaba, la propia pregunta ya chivaba la respuesta. Porque fijaros que dice, diseña un controlador PI para controlar la variable intermedia actuando sobre U. Claro, evidentemente. De forma que el ruido se amplifique menos que tal. Y luego, diseña un controlador PI para controlar la variable Y actuando sobre la referencia del controlador de la variable intermedia. O sea, más claro, ¿lo veis o no? El enunciado ya chivaba la respuesta. Con lo cual, vamos a ello. El controlador de la variable intermedia QG, QG, ¿vale? Se calcula en función de aquello que ve. Recordad la idea de aquello que ve. Aquello que ve el controlador es, mi controlador va a tomar decisiones sobre esta variable, que es el actuador, y va a recibir mediciones sobre aquí. A ver, todo esto viene porque recordad que un controlador realmente es un sistema que tiene dos entradas y una salida. Es decir, el controlador realmente no es solo esto. El controlador es, digamos, todo este bloque, ¿vale? Bueno, este controlador recibe esta señal y esta medición. ¿Qué es lo que ve? Lo que ve este controlador es... ¿Quién me lo dice? ¿Qué es lo que ve ese controlador? G1. ¿Vale? Y nos iríamos a la herramienta Java, a la que fuera, para conseguir esto, conseguir la amplificación, en fin, eso, ¿vale? Luego, el controlador I. El controlador I, ¿con quién se diseña? ¿Qué es lo que ve este controlador? Saca por aquí la acción de control y le vuelve la señal por aquí. ¿Qué es lo que ve este controlador? Pues este controlador ve, primero, lo que ocurre desde aquí hasta aquí, que está en bucle cerrado y que es cadena directa partido 1 más el lazo cerrado, es decir, el controlador anterior por G1 y partido 1, ahí va, 1 más, ahí no me deja, 1 más el controlador ese anterior por G1 y por, es decir, ve todo esto y por G2, que, como hemos comentado, podemos suponer que esto, si lo hemos diseñado bien, es como si fuera un 1, es decir, lo que entra es lo que sale, y entonces esto que se parezca a... Y entonces podemos suponer que lo que ve se parece a G2, ¿vale? ¿Ha quedado clara esta idea? Bueno, en este caso, G1, es que G1 y G2, tengo que mirar el enunciado que no lo he anotado. G1 es esto y G2 es esto. Con lo cual, son sistemas de primer orden. Al ser sistemas de primer orden, bueno, en fin, el diseño
es bastante inmediato, al menos con las herramientas Java. Ya lo dijimos el otro día. En función de lo que nos pidan, pues 1,5 1,5, 0,4 y nada más. Y nos dice un PI con margen de fase 70 y de manera que el ruido se amplifique menos de 3. Con lo cual, recordad, en este caso es que lo haríamos manual, porque como es un sistema de primer orden, solo se puede diseñar un PI y la amplificación del ruido es directamente KP, simplemente poniendo en KP igual a 3, ya solamente nos queda tocar T sub I para que el margen de fase sea 70. Miramos aquí el margen de fase que tenemos, que en este caso es 100. Bueno, pues ahora tocamos esto hasta que tengamos ahí 70. ¿Vale? Ahí abajo nos marca el margen de fase. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí lo tendríamos. Si lo hacemos con la herramienta Java a mano, ahí lo tendríamos. En fin, más o menos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y sería este el controlador. El otro hemos dicho que se calcularía con G1 por... perdón. Vamos a ver. Ya tendríamos este controlador, ¿vale? Lo digo porque, para que os quede claro cómo se hace la función de transferencia, este controlador es KP con valor tal, en el examen lo escribiríais, 1 más 1 partido T sub I por S. Esa es la función de transferencia de un PI. Con lo cual, eso vale 3 y 0,13, ¿no? 3 y 0,13. Pues 3 por 1 más 1 partido 0,13 y por S. Bueno, la cuestión es ver lo siguiente. El controlador 1, este controlador que controla este proceso, hay que ver si es mucho más rápido que este para tomar esta decisión. ¿G1 es más rápido que G2? Vamos a verlo. ¿G1 es más rápido que G2? ¿Qué creéis? ¿Que sí o que no? Sí, ¿no? Además, más de 10 veces más rápido. Con lo cual, como es más de 10 veces más rápido, el controlador este de aquí lo diseñaríamos solo con G2. ¿De acuerdo? Simplemente. ¿Está clara la idea esta? Bueno, yo creo que es la hora ya, sí. Bueno.